Bueno, buenos días a todos. Qué bueno estar aquí y seguir disfrutando nuestro ayuno general del día de hoy. Bienvenidos también a los que se han venido conectando de manera virtual, a los que han venido llegando aquí a la iglesia ahorita. Súper bienvenidos y esperamos que sigamos todos súper conectados con Dios. Aló, aló, se me fue. Ya, acá está. Que sigamos todos súper conectados, como decía Libardo. Ahora somos como patos todos, ¿cierto, Libardo? Estamos todos como patos hoy al agua. Entonces, bienvenidos, de verdad. Esperamos todos que este ayuno y cualquier ayuno en el que estemos, pero especialmente tengamos mucha expectativa, porque el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Anotemos, tomemos apuntes, llevémonos la información, analicémosla, revisémosla, y muy seguramente nos va a servir para lo que vamos a enfrentar en los próximos días, en las próximas semanas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama la frustración. La frustración es un tema muy interesante, y el Señor me vino hablando bastante fuerte sobre la frustración en la última semana. Yo soy el primer frustrado acá. La semana entrante me frustré muchísimas veces en temas laborales, me frustré en temas, bueno, mis chiquiticos se enfermaron, entonces siempre la frustración va a estar ahí, y la frustración o el fracaso es una mala noticia que les tengo que dar hoy, ¿no? La frustración y el fracaso son parte de la vida, nunca las vamos a poder desaparecer, así quisiéramos. Entonces, pensando en este mensaje, dije, no, le voy a poner a este mensaje desapareciendo la frustración o eliminando la frustración. Pues no se puede, no la podemos eliminar, siempre va a estar ahí, siempre vamos a fracasar, siempre vamos a frustrarnos en alguna circunstancia de nuestra vida. Entonces decidí ponerle este mensaje, sabiduría en la frustración, ¿cierto? O sea, tenemos ahora es que saber qué hacer cuando estamos frustrados. Tenemos que ser sabios en medio de la frustración, en medio del fracaso, tenemos que ser sabios. Y de repente usted está acá por alguna frustración que tuvo esta semana, como fue mi caso, o de pronto no vino a la iglesia hoy y está de pronto mirando la transmisión y dijo, no, yo no voy a la iglesia, estoy tan frustrado, tan deprimido que no me dan ganas de hacer nada, yo no quiero ir a ningún lado, voy a tomarlas de la casa. O peor aún, no vino y no está conectado en nada, y ojalá algún día escuche este mensaje. Y esa frustración es muy peligrosa. Y ya vamos a ver más adelante por qué es tan peligrosa. Porque la frustración, por obvias razones, no somos de palo, ¿no? Cuando estamos frustrados y algo no nos sale bien, cuando perdimos una materia, cuando no salieron bien las cosas en el trabajo, cuando tuvimos un negocio que no salió, llega la frustración. Y es normal, como no somos de palo, y cuando llega la frustración nos da tristeza. Normal, somos humanos, nos da tristeza, oiga, no me sentí bien, no me salieron bien las cosas, Millos perdió el clásico, entonces empieza uno a martirizarse con esa frustración y uno dice, pero ¿por qué? Íbamos bien. Hablábamos ahorita con Henry y nos reíamos porque Henry cayó en oración porque Henry estaba orando juicioso por el equipo. De un momento a otro, yo dije, cuando empezó a remontar Santa Fe, yo dije, Henry decayó en la oración. Pero bueno, estoy bromeando sobre las frustraciones, pero este tema es bastante profundo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos frustrados, como les digo, nos podemos sentir tristes. Y también la tristeza puede llevar lugar a la depresión. La depresión puede abrir puertas a que nosotros perdamos la esperanza. Y cuando nosotros perdemos la esperanza, perdemos las ganas de luchar. ¿No se han dado cuenta? A mí me ha pasado muchas veces que en el trabajo, siempre he trabajado en áreas como que tienen que ver con la parte comercial, con la parte de mercadeo, y me acuerdo mucho que llevaba como 2 años atendiendo un cliente, o sea, 2 años atendiendo un cliente, sembrando, atendiendo lo que por aquí, que por allá, que la solución, y todo estaba perfecto, la relación con el cliente muy bien, eso que ya estamos cerca a firmar el contrato, ya nos falta una semanita para firmar el contrato, y este contrato es de ustedes, no pasa nada, este contrato es de ustedes, y uno ya como que celebrando antes de tiempo, y el día que tenía que firmar el contrato, lo firmaron con la competencia. Frustración, tristeza, y si uno no sabe manejar bien eso se puede convertir en algo muy delicado, y es pérdida de esperanza
y que yo baje los brazos y no quiera seguir luchando con las situaciones y las circunstancias que yo tengo. Y todavía peor, no solamente que yo deje de luchar por las cosas en las que Dios me ha llamado, mi hogar, mi empresa, traer la provisión, el ministerio, que estábamos en reunión de servidores antes. A veces nos podemos frustrar también en el servicio, podemos sentir tristeza. Oiga, no, yo esperaba que llegaran 200 personas y llegaron 10. Frustración. Entonces, si yo no sé manejarla bien, esto se puede convertir en una puerta al enemigo que no solamente me va a quitar las ganas de seguir luchando, sino que me va a generar a mí temas y síntomas muy importantes, como por ejemplo el mal genio. ¿Se han dado cuenta? Cuando a uno le sale algo bien, uno se pone mal genio. ¿Y quién termina pagando? El pato, como decía Libardo. Termina pagando tu familia, termina pagando tus hijos, termina pagando tu esposa, y le estamos abriendo una puerta a Satanás si nosotros no somos sabios manejando la frustración, manejando el fracaso. Entonces tenemos que saber dónde estamos parados. ¿El fracaso no lo vamos a poder quitar? No. ¿La frustración nos vamos a seguir frustrando de aquí hasta que nos muramos? Sí. ¿Qué tenemos que tener? Sabiduría en medio de la frustración. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y para eso hay muchos elementos. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, cómo reacciono, conocer el entorno, conocer un montón de cosas que a veces nosotros no pensamos y que vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente la frustración, ¿qué es? ¿No? Como para hablar un poquito y entrar en materia sobre la definición de qué es la frustración. Generalmente la frustración, me gusta una definición y es, yo tengo unas expectativas acá, X, ¿no? De cualquier cosa, de un trabajo, de una relación, de un nuevo noviazgo, de un matrimonio, de un nuevo trabajo, de lo que sea. Y cuando yo digo que mis expectativas son X y al final mis resultados son X menos 80, llega la frustración. Y entonces hay muchas clases de frustración. Es que yo tengo mis expectativas acá, mis resultados no llegan. Siembro un montón y mi cosecha no corresponde al esfuerzo que le metí a la siembra. No corresponde, por ejemplo, sí, hablemoslo del esfuerzo, no corresponde al final al resultado. Ahí es donde aparece la frustración. Todos la conocemos, o el fracaso. Un sinónimo es el fracaso, por supuesto. Entonces, estas expectativas cuando no son bien, cuando no las puedo alcanzar, pues me van a generar tristezas y hay veces nos damos mucho palo y nos decimos a nosotros mismos, ¿será que es que no soy tan bueno en esto? ¿Será que es que yo no soy para esto? Y entramos en un error muy grande y es empezar a cambiar. No sé si les ha pasado. No, este negocio no me funcionó, entonces mejor, ahora voy a mandar hojas de vida mañana. No, esta novia no me gustó, como que no funcionaron las cosas, entonces voy a cambiar de novia mañana. Entonces es peligroso porque empezamos a tomar decisiones impulsados con la frustración, pero no metemos a Dios ahí en la mitad para tomar decisiones correctas. Vamos a hablar un poquito de las decisiones más adelante, pero es muy importante tener en cuenta esa sabiduría que todos necesitamos en medio de la frustración. Ahora, bueno, ya hablamos un poco de las consecuencias, ¿no? La falta de autoestima, no luchar más, el mal genio y demás, y las puertas que le abrimos a Satanás. Ahora quiero que me acompañen a su Biblia a Mateo 11, 28, 30 para entrar más profundo todavía en este mensaje de cómo debemos ser sabios en medio de la frustración. Mateo 11, del 28 al 30 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y Señor, gracias por esta palabra que nos regala, Señor. Gracias porque hoy venimos en este día de ayuno, Señor, a encontrarnos contigo, Señor, a buscar esa sabiduría que no podemos encontrar nosotros solos. No es en nuestras fuerzas, Señor, es con tus fuerzas. Y yo oro en este momento, Señor, tomando autoridad espiritual por aquellas personas que vienen hoy frustradas, Señor, fracasadas, con preguntas, Señor, con inconvenientes en sus vidas, en sus relaciones, en sus trabajos, Señor, en sus ministerios, con su propósito, Señor. Y yo te pido, Señor, que nos hables a cada uno con poder, Señor, y que en este ayuno, Señor, tú nos respondas, Señor, de tu manera, Señor, no a nuestra manera, a tu manera, Señor. Es lo que te pedimos hoy en el nombre de Jesús. Y con el poder de tu Espíritu hemos orado, amén y amén. Entonces, me gusta mucho este versículo porque, si se fijan, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. En otras traducciones
Dicen, vengan a mí ustedes que tienen cargas pesadas. Chévere. Otros dicen, en otras versiones, en otras traducciones dices, es que el Señor nos conoce mucho. Dice, ustedes que viven siempre estresados y preocupados. O sea, el Señor nos conoce demasiado. Nos estresamos mucho, nos preocupamos mucho. El Señor nos conoce. Entonces vamos a hablar hay muchos tipos de frustración, pero hoy quiero hacer referencia a 3 tipos de frustración y es muy importante que nosotros las podamos identificar, porque si yo no identifico cuando estoy frustrado, ¿quién más lo va a hacer por mí si no lo hago yo? Oiga, estoy frustrado y puedo reaccionar mal. Bueno, yo tengo que darme cuenta. No cuando mi esposa me dice, oye, estás como muy estresado estos días, qué feo que le digan uno así. O que uno mismo se sienta frustrado o que el de al lado diga, no, usted sí siempre anda de mal en peor, no, Pedro remalas, todo le va mal. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar los tipos de frustración que tenemos. Voy a nombrar solamente 3 porque hay muchísimas. Y voy a nombrar 3 que son como las más comunes en las que nos podemos estar encontrando. La primera, por supuesto, las relaciones, las frustraciones en nuestras relaciones interpersonales. Nos pasa mucho. Cuando alguien me defrauda, generalmente nosotros somos especialistas en defraudar a los que más queremos. O nos defraudan los que más queremos. Es chistoso, es paradójico. Nos defrauda o nos defraudamos son los que más nos queremos. Es raro. Nos defraudamos en temas de las relaciones, por ejemplo, cuando hay infidelidad. Imagínense cuando hay infidelidad, cómo se siente uno de frustrado o que uno le embarra como siente o como hiere a la otra persona en términos de frustración. Entonces, frustraciones interpersonales hay las que ustedes imaginen, infidelidad, cuando el matrimonio no funciona, cuando el matrimonio como que hay algo que no está bien. Tenemos que identificar ese tipo de frustraciones. Y a veces pasan en cosas pequeñas, ¿no? A veces no tiene que ser una infidelidad, en cosas pequeñas podemos hacer nosotros mismos que se despierten frustraciones en nuestras relaciones. Por ejemplo, cuando somos novios, siempre estamos los hombres bien arregladitos, estamos oliendo a rico, estamos muy pendientes de atender bien a nuestra princesa y las mujeres también, princesas, siempre están perfectas, siempre están arregladas, siempre están oliendo a rico. ¿Qué pasa cuando se casan? O sea, es triste verlo, pero a veces hay mujeres que se casan y hay hombres también que se casan y no sé, parece que vinieran de la guerra de Ucrania o no sé. O sea, ¿por qué nos dejamos de arreglar? O sea, ¿por qué nosotros nos arreglamos y nos tenemos que ver bien para complacer a nuestra pareja? O sea, eso no se puede perder. Y esas pequeñas cositas te frustran. Sí, bueno, imagínese usted conocer una princesa y que después del día de la boda usted se despierte y vea, no sé, ¿qué le pasó a esta señora? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Sí, uno dice, uy, se te cayeron las pestañas, se te cayó todo. Entonces, entonces es muy importante el tema de la frustración, esas frustraciones que nosotros mismos podemos crearle a nuestra gente a nuestro alrededor. Entonces, pilas con las relaciones, los hombres tenemos que estar impecables siempre, y las princesas también tienen que estar impecables, amén. Tenemos que cuidar nuestro matrimonio en ese sentido y no crear frustraciones bobas, ¿sí? Porque esas pequeñas cosas no crean, en la misma palabra dice, son disensiones que se van agrandando y se van agrandando y después uno dice, yo no me aguanto a esta señora. Y todo empezó por estas pequeñas cositas que tenemos que pararles bolas. Pasa también en las relaciones que nos encontramos frustraciones como cuando, por ejemplo, tienes un súper buen amigo que toda la vida ha estado contigo y de un momento a otro le prestas plata porque necesitaba salir de una emergencia y resulta que tu mejor amigo se desapareció del mapa y nunca te volvió a pagar. Y uno dice, pero ¿qué pasó? No entiendo qué pasó. Si supuestamente éramos amigos, ¿por qué ni siquiera da la cara y dice, oiga, tuve un problema y no le puedo volver a pagar? Pasa y es real y se crean frustraciones. Entonces yo tengo 2 opciones, odio a este amigo de por vida o manejo la frustración con la sabiduría que viene de Dios, que ya vamos a ver al final unas claves. Entonces en las relaciones pasa mucho, en las familias, cuando a veces nosotros que somos hijos pensamos que nuestros papás nos dan palo y nos sentimos frustrados, pero no entiendo, mis papás solamente ven lo malo en mí. O sea, me esfuerzo por hacer las cosas bien, me esfuerzo por arreglar mi cuarto, me esfuerzo porque me vaya bien en el colegio, en la universidad, y mis papás me dan palo todo el día. ¿Qué pasa con ese muchacho? Se está frustrando. ¿Sabe manejar la frustración? No sé, por eso estamos hablando hoy, por eso Dios me inquietó tanto a mí esta semana con este tema.
Entonces, lo mismo, uno de papá tiene que ejercer disciplina. Claro, tenemos que ejercer disciplina, tenemos que estar ahí al frente para guiar a nuestros hijos. Y a veces nos frustramos, porque damos disciplina, estamos pendientes y el niño sigue rebelde. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si yo he tratado de hacer lo que puedo. Tenemos que ser sabios en medio de esas frustraciones, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, eso puede ocurrir mucho. Por ejemplo, pasa, por ejemplo, en temas de sucesiones familiares. Me acuerdo porque estoy pasando por ese proceso en este momento. Por el tema de mi papá, que bueno, algunos de ustedes saben, falleció durante la pandemia, etcétera. Y entonces todos mis tíos, todos mis primos, los que están, porque también murió una hermana, una tía, una tía mía, entonces quedó un tema de sucesión en la familia. Y ese tema de sucesión en la familia, pues en la familia nos llevamos generalmente bien. Mis tías bien, mis primos bien, todos perfectos. Pero cuando llega la sucesión y cuando llega el tema de plata de por medio, salen unas brujas de ahí que no existían antes. Uno dice, pero esta señora no era, parecía un osito cariñosito, ahora es una bruja. Y uno dice, bueno, ¿yo qué hago acá en esta situación? Señor, guíame, porque uno qué puede hacer en esta situación. Qué harto que una familia tenga que estar peleando por plata. O sea, no tiene sentido. Entonces yo decía, bueno, señor, frustración, otro motivo más de frustración donde tenemos que ser muy sabios para manejarla. Entonces, otro tipo de frustraciones para avanzar son las frustraciones en el trabajo. Son muy frecuentes. La típica, ¿no? Cuando el jefe no ve el esfuerzo, cuando me esfuerzo y mi jefe, y el ascenso se lo dan al de al lado, ¿no? A veces ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado. Y uno se esfuerza por ganarse esa promoción y uno dice, no, ya me la gané, esta es mía. Se la doy a Libardo. Entonces, uno se frustra, dice, pero yo quise al pato, dice por aquí Miguel, al pato. Um, y otro tipo de frustraciones en el trabajo, así, y otro tipo de frustraciones en el trabajo que también son muy comunes y son, por ejemplo, oiga, llevo 20 años en este trabajo, pero yo no soy feliz en este trabajo. Yo no quiero levantarme mañana a seguir haciendo lo mismo. Frustración. ¿Cómo lo manejo? Entonces uno le pregunta a la gente, oiga, pero usted está porque está en ese trabajo, si usted está aburridísimo en ese trabajo, a usted no le gusta hacer lo que le toca hacer. No, pero es que usted sabe cómo está la situación. Eso yo no me puedo desprender de eso. Entonces la frustración se convierte en un tema de que ya no quiero seguir luchando, pierdo la esperanza. No, ya me tocó ese trabajo hasta que me muera. Ni modo. Así tocó. Y ahora con la guerra y con la devaluación y con el presidente, no, eso más bien agárrese ese trabajo duro para que no lo vaya a perder. ¿Sí? Ahora todo cambia. Entonces esas frustraciones son muy peligrosas porque qué triste perder el gozo. Y yo me encuentro con un montón de gente en temas laborales que llegan el lunes y uno dice, uy, este señor está en el lugar equivocado, no le gusta hacer lo que está haciendo acá. Y entonces eso empieza a permear tu ambiente. Imagínate un jefe que no le gusta hacer lo que hace. ¿Cómo está su equipo? ¿Cómo está su equipo? Aburridísimos, hartos, salen de las reuniones de grupo y todo el mundo sale a LinkedIn a buscar trabajo, a poner hojas de vida. Tiene sentido, o sea, el jefe está haciendo todo lo contrario, ¿no? En vez de estar apoyando para que el equipo crezca, salen y la gente en vez de ponerse a trabajar están mandando hojas de vida. No tiene sentido. Frustración en el trabajo, frustración en el área laboral. No podemos, tenemos que identificar muy bien eso. Y en este tipo de frustraciones me ponía a pensar en Jesús y en sus apóstoles, ¿no? Me acuerdo mucho de ese versículo cuando están en el camino de Maús que salen los apóstoles ahí como pateando latas. No, pues este man se murió, pues ya esto se acabó, ya no hay, ya miremos a ver qué nos ponemos a hacer. O sea, todo lo que les había dicho el Señor se les había olvidado y ellos dijeron, no, ya se murió, se nos acabó esta aventura en la que estábamos nosotros todos metidos, ¿sí? Y ellos no se imaginaban que después de esa frustración que ellos estaban viviendo, que su maestro se había muerto, pues todos íbamos a ser salvados por ese sacrificio que hizo el Señor. Entonces, por eso es que si ustedes empiezan a ver, empezamos a hablar de los tipos de frustraciones, pero las frustraciones atrás también se convierten en una oportunidad que a veces nosotros no conocemos, que a veces nosotros no sabemos. Entonces, me encanta pensar en esa frustración que sintieron los apóstoles y después la cara que hicieron cuando resucitó el Señor, imagínense, cuando resucitó, ay no, perdón, Señor, ya no, y ahora sí estamos motivados otra vez. Entonces, por eso tenemos que ponerle muchas pilas al tema de las frustraciones y saber cómo manejarlas. Entonces, ahora sí vamos a entrar
a nombrar algunos puntos. Hay muchos, pero los traté de resumir solo en 5 para que podamos todos entender, profundizar un poquito, reflexionar un poquito en cómo podemos actuar en medio de una frustración, cómo podemos identificarlas, qué podemos hacer y qué nos dice el Señor al respecto de las frustraciones. Entonces, el primer punto, el Señor me regala de una manera muy, muy bonita estos días preparando la charla, es en ese mismo versículo. El primer punto es revisar lo que creo, revisar lo que creo. Recordemos siempre lo que nos enseñaba el pastor Darío, ¿no? Todo empieza acá, todo empieza en lo que yo creo, todo empieza en nuestra mente. De lo que yo creo se va a desprender lo que yo actúo, lo que yo hago. Siempre sale de acá, no sale antes, no sale por generación espontánea. Siempre como yo actúo viene de lo que yo creo. Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo digo, lo que yo hago. Siempre nos lo han enseñado así. Y tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, si yo estoy en la mitad de una frustración complicada, de un fracaso difícil, hay unos muy difíciles, hay otros que no son tan complicados. Cada situación de cada uno de los que estamos acá es particular. Pero tenemos que volver a entender en qué creemos. ¿Creemos en el problema? ¿Creemos en esa circunstancia? ¿O creemos en Dios? De pronto hay gente que está nueva acá, no sé. Pero qué chévere las personas que están nuevas, que se den la oportunidad para que estén en la mitad de un fracaso y no sepan qué hacer. Vayamos primero a Dios. Y fíjese la instrucción tan importante que dice en este versículo de Mateo 11:28. ¿Con qué empieza el versículo? Vengan a mí. ¿Estás en la mitad de una frustración, de un fracaso? Uno generalmente puede ir donde un amigo, puede buscar, no sé, asesoría, puede tomar cualquier tipo de decisión, pero el Señor lo primero que dice es, vengan a mí. No dice nada más. No dice, evalúe la frustración, mire cuál fue la causa. Dice, vengan a mí. Es lo primero que dice el Señor en ese versículo y me impacta un montón, porque nos ahorra un montón de tiempo cuando estamos fracasados, cuando hemos fracasado muchas veces, cuando mi empresa quebró muchas veces, cuando mis relaciones son disfuncionales, cuando sigo de mal genio. Pero lo primero que me dice aquí el Señor es, vengan a mí, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y más adelante dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. En otra traducción dice, yo soy paciente. Si tú estás en la mitad de una frustración difícil o estás en medio de un fracaso complicado, claro, sabemos que tenemos que ir a Dios, pero tenemos que ir con una actitud de paciencia, no podemos ir acelerados. Generalmente cuando uno está en medio de un problema grave, uno se acelera y uno a veces no piensa. Uno a veces se va súper emocional a tratar de resolver lo que tenga que resolver. No digo que las emociones sean malas en sí mismas, pero tenemos que seguir el consejo del Señor. Tenemos que ir primero a Él y aprender de Él, que es apacible, o sea, paciente y humilde de corazón. Entonces, de nuevo, lo que creo determina la manera en que yo reacciono. ¿Qué debo hacer cuando me siento triste, fracasado, angustiado, de mal genio, que son los síntomas más importantes? Es primeramente ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Él es el único que tiene poder para darnos descanso. Es el único. No hay nada más que nos pueda dar descanso. Es el Señor. Y esa angustia, recordemos que se puede convertir en depresión. Esa depresión puede escalar y convertirse en un tema sistemático que puede afectar mi familia, que puede afectar mi matrimonio, que puede afectar mi trabajo. Y le abrimos una puerta al enemigo para que entre y vuelva todo nada. Entonces, no podemos darle pie al enemigo, tenemos que poder filtrar esto. Y ahí entró al segundo punto. Bueno, pues importante recalcar este punto. Si quieres ser sabio durante la frustración, revisa en qué crees. Y hoy es un día para creerle a Dios. Amén. Es un día para creerle a Dios. Es un día para enfocarnos en Él y buscarlo primeramente a Él. Voy con el segundo punto de cómo ser sabios en medio de la frustración. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro del 1 al 13. Primera de Pedro 1:13 dice lo siguiente: por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Me encanta esa parte. Dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y fíjense en lo importante de pensar. Uno de los regalos más importantes que nos ha dejado a nosotros el Señor es nuestra mente. Es la posibilidad de analizar.
Y me ponía yo a pensar en esto, reflexionando en este mensaje, el dominio propio, ¿no? El dominio propio, que es el que nos ayuda a estar estables en todo lo que hacemos, viene de un análisis. Uno no dice, no, yo ya te amo porque sí, no, yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido todas esas cosas. Y yo, para poder decidir, primero tengo que analizar. Yo no puedo decidir sin analizar, yo no puedo decidir sin pensar. Y fíjense, el apóstol Pedro lo que nos dice acá: dispónganse a actuar con inteligencia. Nos está diciendo la palabra: piensen antes de actuar, pensemos antes de actuar. Si queremos ser bondadosos, tenemos que pensar, tenemos que procesarlo. Si queremos ser humildes, tenemos que entender, pensar para poder ser humildes. Por eso es tan importante utilizar nuestra mente. Hicieron un experimento hace poco en una universidad en Estados Unidos, que son expertas en hacer estudios e investigaciones, una gente que es experta en neurociencias. Entonces, hagan de cuenta que todo lo que está en este salón grande de nuestra iglesia, las luces, las pantallas, las personas, la temperatura, están metidas como entre una cajita, y esa cajita es nuestro cerebro. Y entonces el experimento que hicieron ahí, para no hacerles muy larga la historia, es que al final solamente de la información que nosotros vemos acá podemos retener el 10%. De toda la información que tenemos acá, solo retenemos el 10%. Es difícil de creer, pero sí es así. Nuestro cerebro solamente toma decisiones con el 10% de la información. O sea, tenaz, ¿no? O sea, yo dije, en serio, con el 10 debería ser el 30, pero el 10 es muy poquito. O sea, aquí estamos obviando detalles que de pronto están en el techo, las luces, el clima. Hay muchas cosas de las que estamos ahorita en este salón que nosotros no alcanzamos a percibir conscientemente. Y como lo hemos hablado en otras charlas, nosotros tomamos decisiones en su gran mayoría de manera súper automática. O sea, yo no pienso, es como cuando voy manejando. Las decisiones que tomo son como automáticas, ¿no? Para adelantar, para frenar, para acelerar. Y lo mismo pasa con nuestra vida muchas veces. La mayoría de decisiones que nosotros tomamos son sin analizar, sin digerir. Y para la muestra un botón, cuando nosotros no sé, tenemos una situación en el trabajo, una situación con una persona, somos muy ligeros para juzgar, súper ligeros. O sea, casi no tenemos la información y nosotros ya estamos diciendo, no, esa persona está actuando mal, esta persona lo hizo mal. Pero oye, ¿tienes toda la información? No, pero yo creo que tiene cara de que la embarró. No, nosotros no podemos tomar nuestras decisiones así. Nosotros tenemos que utilizar lo que Dios nos dejó, nuestra cabeza. Nosotros tenemos que pensar. Y pasa en todos los escenarios de la vida. Llega una tentación, la lucha está acá. Llega una decisión, la lucha tenemos que empezarla en nuestra mente. Y el Señor nos dice, sean inteligentes para tomar decisiones, seamos inteligentes en medio de la frustración, busquemos esa sabiduría para hacerlo. Y ese experimento es muy diciente, porque muchas veces nosotros nos equivocamos. Es importante decirlo, muchas veces nos equivocamos por falta de pensar un poquito más. Oiga, tengamos paciencia. Miren que el Señor nos dice que seamos pacientes, no nos aceleremos a tomar las decisiones. Ahora, tampoco nos quedemos 20 años esperando en tomar una decisión. No, tenemos que tener un balance, pero sí tenemos que tener en cuenta cómo evaluar las cosas, cómo digerirlas, cómo reflexionarlas para poder tomar decisiones adecuadas, para poder ser sabios en medio de una frustración, sabios en medio de un problema. Entonces, no improvisemos, tomemos las decisiones correctas. ¿Quieres ser sabio durante la frustración? Piensa con inteligencia y piensa y pídele sabiduría al Señor, que es abundante para dar, la dice en su palabra también. Listo, ese es el segundo punto. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos que hacer para ser sabios en medio de una situación de frustración? Revisar lo que creo, primeramente ir al Señor. Número 2, pensar, utilizar nuestra mente, nuestro raciocinio. No quedarnos paralizados e ir con inteligencia a evaluar la situación. Número 3, son solamente 5 puntos. Número 3, esta de verdad me impactó mucho también porque se llama contentamiento versus conformismo. Ya la voy a explicar. Primero voy a leer el versículo, acompáñenme a Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano
a fin de que las pongamos en práctica. Somos hechura de Dios y Él nos creó ¿para qué? Para hacer buenas obras. Él tiene un propósito para nosotros, nos crearon fue para eso. Si alguien no sabe para qué lo crearon, bueno, ahí dice. Si alguien todavía está confundido y no sabe para qué lo crearon, nos creó el Señor para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras, dice ahí en Efesios 2:10 el apóstol Pablo. Entonces yo le preguntaba a Dios, bueno, listo, Señor, explícame esta parte porque la verdad no te estoy siguiendo. ¿Cómo así que tú me dices en muchas partes de tu palabra que tenemos que tener contentamiento? Como lo tuvo Job, como lo tuvieron muchos héroes de la Biblia que tuvieron que aguantar circunstancias muy agrestes. Y el Señor les decía, no, pues usted tiene que tener contentamiento. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo preso, y cuando yo me imaginaba que alguien le hizo una entrevista, bueno, apóstol Pablo, ¿usted cómo se siente acá en la cárcel? Y él decía, no, yo me siento extremadamente feliz. Yo decía, pero ¿cómo así? Este señor está preso, lo persiguen. ¿Cómo hizo? O sea, ¿cómo hizo en medio de las circunstancias de la frustración para que alguien le preguntara y dijera, no, yo estoy dichoso? ¿What? No puede ser. Hubiera dicho, no, estoy triste, tengo problemas. Ahí vamos, saliendo adelante. No, ni siquiera dijo, estoy extremadamente feliz, dijo él. Entonces yo decía, bueno, este Señor tiene que decir algo para decirnos en medio de la frustración y del fracaso. Entonces yo le decía, bueno, Señor, listo, tenemos que tener contentamiento. En las buenas y en las malas tenemos que darte gracias, como hacía Job después de perder a toda su familia, tener un corazón agradecido. Pero ¿hasta qué punto se limita esa línea para que nosotros nos volvamos conformistas? No, Señor, estoy en derrota, aleluya. 20 años en derrota y aquí sigo en derrota, gloria a Dios. No puede ser. Yo decía, no creo que eso sea de esa manera. Y el Señor me decía, no, pero un momento. La línea delgada entre el conformismo y el contentamiento es el propósito. Eso me decía él. Esa línea delgada yo la aclaro, es el propósito. Él me decía, no, claro, usted puede tener problemas, como todos los tenemos. Y usted tiene que ser agradecido y ver lo bueno en medio del problema, claro que sí. Eso es lo que el Señor nos enseña. Pero si yo ya le di a usted un propósito, usted no se puede conformar y bajar los brazos. Entonces, si usted hoy en día no tiene un propósito claro en su vida, hoy es el día que usted se lleve claro un propósito. Pídale a Dios en medio de este ayuno. Señor, yo no sé para dónde voy, ni en mi trabajo, ni con mi familia, ni con mi matrimonio, no tengo ni idea para dónde voy. Hoy es el día de que le pidamos al Señor propósito. Porque esa es la manera sabia para llevar una frustración adelante. Señor, yo no sé para dónde voy. Bueno, listo. El Señor te da propósito. El Señor te da propósito. Y no podemos confundirnos, iglesia, no podemos confundirnos entre el contentamiento y el conformismo. Nosotros no nos podemos conformar, a no ser que el Señor nos haya confirmado, bueno, esta prueba va a demorarse un tiempo más, y esto está bien. Pero si yo ya tengo un propósito claro, yo no voy a bajar los brazos. Señor, tú me dijiste claramente que mi propósito en mi profesión era salir adelante con esta empresa. No, pero es que nos ha salido todo mal este año. No importa, pero yo le dije a usted que este era su propósito. Entonces no bajes los brazos. No podemos bajar los brazos, no podemos rendirnos. Si el Señor ya nos dio ese propósito, si te dio una esposa y una familia, si ya te la confirmó el Señor, ¿por qué estás diciendo, no, me rindo, quiero otra señora? No, o sea, tú tienes que seguir adelante. Miki dijo cambio. Sí. Miki dijo cambio. No, o sea, en serio. Nosotros tenemos que tener claro ese llamado que el Señor nos ha dado en todas las áreas de nuestra vida. Y si hoy no tienes claro un llamado en algún área, pidámosle al Señor en este ayuno. En los ayunos el Señor es impresionante cómo responde. No hablo por los demás, hablo por mí. En los ayunos el Señor a mí siempre me ha respondido, me ha hablado, me ha confirmado cosas. Y como decía el pastor Darío también, ¿no? Ni siquiera es que el ayuno es un arma espiritual, sino él decía, el ayuno es un misil espiritual. Peor todavía, o mejor todavía, más bien. Entonces, pidámosle al Señor ese propósito, si no lo tienes claro. Los cristianos no podemos andar confundidos por el mundo. Nosotros tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Si no tienes claro hacia dónde vas en tu familia, pídele al Señor. En tu profesión, pídele al Señor. En tu ministerio, pídele al Señor. Y el Señor te va a responder. Te va a responder. Entonces, pilas. No podemos confundirnos con el contentamiento versus el conformismo. Y hay aquí una parte muy chévere sobre este punto. Y es,
Cuando nosotros tenemos un propósito, ya sabemos que no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir luchando, pero algún mentor mío me decía, sin dolor no hay ganancia, sin dolor no hay ganancia, sin dolor no hay ganancia. Sin que se muera la semilla, no hay cosecha, ¿cierto? La semilla se tiene que morir primero. Y el Señor me confirmaba, es que sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Nosotros tenemos que seguir y entender que la frustración puede tener un propósito muy grande y el día es hoy para poder descubrir qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida en esas áreas en donde de repente estamos fracasando, de repente estamos tristes, de repente estamos deprimidos, pero tenemos que saber y ser sabios para poder entender qué es el propósito final que tiene el Señor detrás. Bueno, vamos al cuarto punto para avanzar y es ver lo bueno. El archiconocido versículo Filipenses 4 del 8 al 9. Filipenses 4 del 8 al 9 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Creo que mi esposa y mi hija mayor son como mi conciencia en este versículo, ¿no? Porque a veces a mí me pasa, me ha venido pasando menos, pero a veces en cositas pequeñas me pueden hacer perder perspectiva de no ver lo bueno. Y siempre tenemos que ver lo bueno, no importa la circunstancia, y ustedes se acordarán de mí, cuando uno mira el vaso medio lleno, empieza a ver cosas que antes uno no veía y tu perspectiva cambia inmediatamente, ¿no? Como cuando un jefe es malo, ¿no? Un jefe se porta mal o es grosero, y uno piensa un poquito más, utiliza las técnicas o las claves que hemos visto hoy, y me pasaba hace poco, ¿no? Le preguntaba a un jefe, o el jefe me preguntaba a mí, bueno, ¿cómo estás? No, sí, he estado bien, estaba chévere, y la verdad es que él me tenía reventado. En estas últimas 2 semanas me tenía mandándome correos 7 por 24, no me dejaba dormir. Y yo por dentro, a los gringos les encanta hacer esas reuniones de 1 a 1, ¿no? Esto lo hemos hablado en ejecutivos varias veces. Les encanta hacer esas reuniones de 1 a 1, ¿no? Entonces llega el gringo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y yo por dentro, no he dormido por su culpa, pero no sé cómo decirle porque usted es el jefe y no quiero patear la lonchera, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hago para decirle? No, pues este señor, ¿cómo le digo? Pues no sé, Dios me iluminó ahí y me metí por el lado de los deportes, ¿no? Y entonces empezamos a hablar, ¿cómo te has sentido? No, sí, pues a mí me gusta hacer ejercicio y pues he estado corriendo y bueno, pues mejoré mi tiempo de los 10K, ya estoy en 1 hora 14 y voy mejorando, pero últimamente no he podido, no he podido entrenar, ¿no? Entonces el tipo, sí, ¿qué? Cuéntame por qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué problemas has tenido? No, pues es que imagínate que estoy recibiendo más o menos 70 correos diarios o más. Ay, no puedo creerte, ¿y quién te manda todos esos correos? Y yo, señor, ¿será que le digo? Solo es una palabra, solo tengo que decirle tú. Y yo, tú. Y hubo un silencio incómodo de unos segundos, me echaron. No, entonces estuve ahí, pues como que me quedé ahí pensando, bueno, este señor con que irá a salir. Oye, sí, entonces me dice, no, así, ya que lo mencionas, es que imagínate que yo tengo un niño pequeño recién nacido. Entonces, en los tiempos en donde el niño se levanta a las 2 de la mañana, los sábados a la madrugada, los viernes por la noche, pues yo aprovecho para trabajar. Entonces yo te mando correos, pero pues quiero que me entiendas. Además, también estoy en unas terapias. Cuando un gringo les diga a ustedes que está en terapia, de psiquiatra para arriba, o sea, el tipo ya está con la cabeza complicada. Entonces, fíjense, yo tenía tan poca información, más o menos ya lo odiaba, y fíjate que la realidad era distinta, ¿no? Yo estaba frustrado y tenía muy poca información para tomar decisiones. Entonces debemos ver lo bueno. Este versículo es impresionante. Consideremos todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo excelente y lo que merezca elogio. Y volvemos al ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo veía lo bueno en medio de esa tribulación tan terrible, y él tuvo muchos fracasos. Pablo tuvo muchos fracasos. Uno de los que más me llama la atención, siguiendo la historia de él estos días, que la he repasado un poco más, su frustración principal era que él era judío, ¿no? Y él era, pues, su primer foco fue empezar a predicarle a su propio pueblo. Y se encontró con su primera frustración. Todos lo odiaban, lo querían perseguir, mejor dicho, le hicieron toda la guerra posible. ¿Qué le tocó a él en medio de la frustración?
cambiar su plan, pero pensando, pidiéndole al Señor. ¿Y qué hizo él? Se enfocó en predicarle a los gentiles. Se enfocó en predicarle a los gentiles. Y si no fuera por ese cambio de dirección que tuvo Pablo, nosotros ni siquiera de pronto estaríamos leyendo la Biblia hoy. Es impresionante. Es impresionante la oportunidad que puede haber en la mitad de la frustración o en la mitad de un fracaso. Es absurdo. O sea, y hoy le pido al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver en medio de esas frustraciones qué Dios tiene detrás. Claro, hay ajustes que yo tengo que hacer, ¿no? Yo no puedo estar frustrado. Señor, no tengo trabajo, llevo 5 años sin trabajo. ¿Pasas hojas de vida? No paso. En fe, no paso. No, pues tampoco. O sea, tenemos que hacer nuestra parte para que el Señor haga su parte. Entonces, no se nos olvide nunca eso. No se nos olvide que si queremos ser sabios en medio de la frustración, en medio del fracaso, tenemos, o sea, yo creo que esto es obligatorio, tenemos que ver lo bueno. Tenemos que ver lo bueno de esa situación. Que el Señor nos dé discernimiento para entender qué hay detrás de esa prueba, qué hay detrás de ese fracaso, como le pasó en este caso a Pablo. Y bueno, vamos al último punto de este corto mensaje, porque esto tiene muchas cosas y le doy gracias a Dios porque me tocó a mí esto, preparando esto, a mí me tocó impresionante y esa es una gran ventaja de los que nos toca pararnos aquí a predicar, y es que los primeros ministrados somos nosotros. Entonces, es muy chévere esta oportunidad y gracias, Señor, por eso. Y vamos al último punto. Vamos al último punto, y es: el fracaso fortalece nuestro carácter. El fracaso fortalece nuestro carácter. Vamos a Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, del 22 al 23. Y eso nos lo sabemos también de memoria. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Cuando estamos en la mitad de estas situaciones que son difíciles, que son complicadas, donde puedo perder mi autoestima, donde me puedo sentir súper triste, donde a veces no sé qué hacer, y donde ya sabemos que tenemos que ir primero a Dios, pensar, ver lo bueno, el Señor lo que quiere también es fortalecer nuestro carácter. ¿Y cómo se fortalece nuestro carácter? Poniendo a prueba lo que dice este versículo. Nosotros tenemos en medio del fracaso estar en paz, estar en alegría. No podemos dejar de ser bondadosos porque estamos en fracaso. Y eso es tenaz, ¿no? O sea, uno está ahí con el medio del problema y alguien se le atraviesa por el lado, uno fácilmente le puede meter una patada, claro. Entonces, no puede ser así. Tenemos que tener el carácter de Cristo, y el Señor lo que quiere hacer con todos nosotros, en medio de esas pruebas, en medio de esos fracasos, de esas frustraciones, es tratarnos para convertirnos en la persona que Él quiere que nosotros seamos, en todas las áreas, en todas las áreas. Hay una técnica que se utiliza mucho en consultorías y estas cosas, y es la rueda de la vida, y esto significa que nosotros tenemos que estar balanceados en todas las áreas. Por ejemplo, de nada me sirve yo estar muy bien en mi matrimonio, súper bien con mi esposa, pero como chatarra todos los días. Empieza la rueda a caminar chueca, ¿no? El Señor nos llama hoy a que en todas las áreas de nuestra vida tratemos de tener un balance. Yo sé que en todas no podemos estar perfectos, pero tenemos que esmerarnos en copiar a Cristo en su carácter. ¿No eres amable en algo? Hoy es el día para pedirle al Señor: Señor, dame amabilidad y perdóname porque no he sido amable. Alguna vez explicábamos qué significa el significado de ser amable, y como decía el pastor Mario ahorita, no depende de los demás, depende de mí. Amable, ser amable, facilitarle a los demás que me amen, y a veces no le facilitamos a los demás que nos amen, ¿no? No somos amables. Entonces, el Señor quiere transformar ese carácter hoy, y hoy es una oportunidad impresionante en este ayuno para copiar el carácter del Señor y para que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos en medio de la frustración. ¿Estás frustrado? ¿Estás triste? El Señor te abraza, el Señor te abre sus brazos el día de hoy. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio en medio de esa situación que no sabes para dónde coger, que no sabes qué decisión tomar? El Señor nos dejó su Espíritu. ¿Qué mejor regalo? Ya está dentro de nosotros. Es más fuerte que el que está en el mundo. Somos más fuertes que una circunstancia. Somos más fuertes que una frustración. Somos más fuertes que una tristeza. Somos más fuertes que un fracaso. Y cierro con esto: no vamos a poder desaparecer el fracaso. Entonces tenemos que cambiar
nuestra actitud frente al fracaso. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo quisiera orar por todos en este momento, porque, como decía el Señor, o sea, si nosotros tenemos unas claves que Él nos regaló, pues tenemos que seguirlas. ¿Qué es lo primero que Él dice? Vengan a mí. Entonces vamos a orar. Vamos a ir a Él y entregarle a Él esas cargas que podemos tener el día de hoy y clamarle por esa sabiduría. Disponga su corazón. O sea, aprovechemos este ayuno, aprovechemos este ayuno. El Señor está acá. El Señor está aquí delante de todos nosotros, está abrazándonos, está abriéndonos las puertas. El Señor no duerme, no descansa. El Señor vela por nosotros. Y Señor, gracias. Gracias porque tú estás acá, Señor. Gracias porque tu presencia es increíble en nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de las personas que se han conectado hoy, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de los que estamos acá, Señor. Y de manera especial, Señor, yo te quiero pedir, Dios, que abras nuestros ojos espirituales, Señor, que seas tú, Dios mío, tocando nuestro corazón en este ayuno, Señor. Que seas tú, Señor, de manera sobrenatural, Dios, tocándonos a cada uno de nosotros, Señor, en esa frustración que tenemos, Señor. Puede ser en nuestras relaciones, puede ser en nuestro matrimonio, Señor. Puede ser en la relación con nuestros hijos o con nuestros papás, Señor. Puede ser con nuestro jefe, puede ser en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, Señor, que vemos que le damos y no salimos adelante. Pero tú nos dices que en medio de esa frustración te busquemos a ti primeramente, Señor. Y aquí estamos humildes, Señor, pacientes, aprendiendo de ti, Señor. Yo te quiero pedir por cada persona que está acá, Señor, por cada pareja, por cada familia, Señor, que puede estar pasando por un momento de frustración, Dios. Y que seas tú, Señor, tocando, Señor, corazones, Señor. Que seas tú mostrando el camino, que seas tú en este ayuno, Señor, mostrándonos tu propósito, mostrándonos tu guía, Señor, mostrándonos dirección, Señor. Tú conoces las lágrimas que hemos derramado, Señor. Tú conoces lo duro que pudo haber sido la prueba por la que estamos pasando, Señor. Si es enfermedad, Señor, también. Si es frustración en nuestro matrimonio, si es un abandono, Señor. Si es alguien que extrañamos, Señor, porque ya no está con nosotros y nos sentimos frustrados. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que la tristeza no nos va a quitar la esperanza, Señor, porque la esperanza eres tú, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Y nosotros no bajamos los brazos, Señor, sino que seguimos enfocados en ti, Señor. Seguimos esperando en ti con paciencia, Señor, sabiendo que tú no nos abandonas, que tú nos amas, Señor, que tú entiendes nuestro dolor, nuestras lágrimas, Señor, y que no nos sueltas, Señor. Tú no nos sueltas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y pido por cada persona nueva que haya llegado hoy acá, Señor, que te esté buscando, Señor, dale respuestas. Dale claridad, quita la venda de sus ojos, que puedan verte, Señor. Y que todos los que estamos acá, Señor, podamos recibir ese consejo tuyo bueno, Señor, para poder emprender el resto de nuestra vida, Señor. Gracias por eso, en el nombre de Jesús y con el poder y la unción de tu Espíritu hemos orado. Amén y amén.